ponente estrella. Para nada. Todos son estrellas, pero como es el último vamos a decir esto. También, además, antes de nada quería daros las gracias, porque en nuestra primera edición deciros que no llegábamos a 40 personas, éramos 37. El año pasado, en la cumbre máxima del evento, éramos 64 personas y este año hemos llegado a ser 97 personas en la sala cuanto más gente había. Así que muchas gracias a todos por asistir. Y nuestro próximo ponente es Fernando Blasco Contreras. Es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y además es mago aficionado y autor de libros como Matemagia, que probablemente algunos lo conocéis. Así que nada, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nada, bueno, vamos a hablar de enigmas. No es magia, pero bueno, hay veces que se parecen y las matemáticas. Y aquí esto es una imagen de El bueno, el feo y el malo. No voy a hablar del bueno, el feo y el malo, pero es que sale en mi pueblo, que yo soy de Hoyo de Manzanares, y me hace ilusión el poner la imagen. Pero de todas formas, ahí en el final del bueno, el feo y el malo, sí que se puede hablar de teoría de grafos, y si buscáis por la red os puedo dar la conferencia, porque no sé si recordáis, en vez de haber un duelo es entre dos personas, otra vez volvemos a la filología, podría haber algo como un truelo, que es hay tres personas involucradas, que son el bueno, el feo y el malo, que están viendo a ver si se estampan. Bueno, ahí es la transparencia. Los enlaces no me van a funcionar porque, claro, yo he utilizado Ubuntu y a la hora de cambiar para que salga la presentación lo hemos pasado. La presentación está en PDF y los vídeos los iremos pinchando de uno en uno. Bueno, la primera película, claro, si vamos a hablar de enigmas matemáticos, voy a poner algunas referencias. La primera película tiene que ser La habitación de Fermat. Bueno, pues, mira, dirigida por un mago, Luis Piedrahita, y con unos enigmas matemáticos. Bueno, no sé si la habéis visto, probablemente sí, fue bastante conocida, claro, ya hace 12 años, el tiempo pasa, y justamente, bueno, pues va de unos cuantos matemáticos que los reúnen a resolver enigmas. El primer vídeo es... A ver, ¿dónde lo tengo yo? El primer vídeo tiene un 1 puesto y... La última reunión de este tipo en la que estuve. Sí, es muy cortito, no te preocupes. Si son vídeos cortos, ya lo hago. El primer vídeo, pues ahora comentaremos cosas porque también tiene que ver con algo de lo que ha hablado Andrés, pero bueno, sería este. Me callo y os dejo que lo veáis. Sobre esto. ¿Sobre naranjas? Sobre el viejo problema de Kepler de cómo apilar formas esféricas. Sigue siendo un problema sin resolver, ¿no? Lo que es un problema es que los matemáticos malgasten su vida en tonterías que no tienen aplicación práctica. La última reunión de este tipo en la que estuve. Bueno, esto se está trató repitiendo. sobre Vale. esto. ¿Sobre naranjas? Sobre el... Vale. Justamente hablan del problema de apilamiento de esferas de Kepler, o la conjetura de Kepler. Esto hemos quedado que era... Ahí, en ver. Vale. Modo de pantalla completa. Vale. Bueno, la conjetura de Kepler, que era ver cómo se ordenaban, lo que luego se ordenaron 2 años después las nanopartículas de Andrés, es el mismo problema. Sir Walter Raleigh preguntó a Thomas Harriot cómo se podía calcular el número de bolas de cañón en una pila. Bueno, en realidad, si pensamos en una pila que la base es un triángulo, pues como habéis visto cuando vamos a los castillos, que están ahí los cañones y al lado las bolas redondas apiladas, pues suele haber abajo un número que suele ser o 10, o 15, o 6. Bueno, pues ¿por qué? Porque son números que empiezan a formar un triángulo, son los que se llaman números triangulares. Tenemos una bola, el siguiente número triangular sería 2, la siguiente base le ponemos una fila de 3 y ya tendríamos 6 números, y así. Y entonces lo que vamos haciendo es construyendo los números tetraédricos, que los números tetraédricos es poner unos triángulos encima de otros. Eso era lo que preguntó y bueno, pues Harriot lo calculó y no es demasiado difícil.
Pero claro, lo mismo que se lleva diciendo todo el rato, después de resolver un problema, lo que aparecen casi siempre en ciencia es nuevas preguntas. Y entonces lo que se planteó es qué disposición de las bolas es la que ocupaba menos espacio. Lo que pensamos, aparentemente, pues es cómo se disponían las nanopartículas o cómo se disponen las naranjas en la frutería, pero tampoco es tan trivial. Vamos, tan trivial que si eso ya es en la conjetura de Kepler, estamos hablando de finales del 16, principios del 17, y en 1953 el problema seguía dando la lata. Bueno, ya ha seguido dando la lata hasta hace un par de años, como veis ahí. En el 53, claro, Felles decía que con un ordenador suficientemente grande, con ayuda de ordenadores, se podría resolver. ¿Por qué? Básicamente lo que hace es reducir a unos cuantos casos que una persona es incapaz de hacerlo a mano. Entonces él ya lo predijo, de algún modo, que se podía hacer. Felles, bueno, los protagonistas de la historia son estos señores que están. Este sería Felles. El siguiente es Fuller, el arquitecto, también que era matemático, dijo que lo probó. En su libro de sinergias dice que lo había probado, pero mentira. Parece que no estaba, solo dice algunas propiedades sobre cómo que se tendría que cumplir. En el 93... Bueno, ahí está puesto eso que pone falla, es porque había un enlace al artículo, pero tampoco lo voy a poner, es un artículo de unas 100 páginas. Y este señor, Xiang, falla al hacer la prueba. Entonces, luego, claro, como también antes se ha comentado, la revisión en ciencia es importante. Cuando lo publicaron pensaban que estaba bien, pero tiempo después, repasando las cuentas, que eran bastante delicadas, pues vieron que no estaba. En el 2005, por cierto, la película había dicho que estaba en el 2007, es decir, que está, bueno, pues bastante bien, porque en 2007 decían que no se había resuelto. En 2005 se había resuelto, se prueba, pero utilizando demasiado ordenador. También otro artículo de 120 páginas, me parece que son. Y finalmente, la misma persona, Thomas Hale, y he puesto y otros, pero el y otros es una lista enorme, que podría proyectar también el artículo. La primera página del artículo son nombres, que eso no es habitual en matemáticas. En otras áreas de conocimiento sí, pero en matemáticas es muy raro que haya tantísimos coautores. Y entonces ahora parece que sí que han conseguido, y el título se llama como una prueba formal, es decir, sin ayuda de ordenador, sobre la conjetura de Kepler. Entonces, bueno, lo que decía la conjetura de Kepler era eso, que la mejor forma de apilar las esferas es la que conocemos. Bueno, vamos en la misma película a ver otro de los enigmas que se plantean. Este es el vídeo 2. En la Tierra falsa, todos los habitantes mienten siempre. En la Tierra cierta, todos los habitantes siempre dicen la verdad. Un extranjero se encuentra atrapado en una habitación que tiene dos puertas. Una puerta lleva a la libertad y la otra no. Las puertas están custodiadas por un carcelero de la Tierra falsa y otro de la Tierra cierta. Para dar con la puerta que lleva a la libertad, el extranjero puede hacer solo una pregunta a uno de los dos carceleros, pero no sabe cuál es el de la Tierra falsa y cuál es el de la Tierra cierta. ¿Qué pregunta formuló? Tenemos menos de un minuto. A ver, esto lo vi yo en una película. Bueno, en la Tierra falsa todos los habitantes mienten siempre. Vale, voy a quitar eso. Vale, ya no entran en bucle. Vale, bueno, la película, a ver, es una de las cosas, una de las críticas a la película es que es poco fiable, que son unos matemáticos muy importantes, muy activos, que al menos dos de ellos han estado trabajando en un problema que todavía no está resuelto, que es la conjetura de Goldbach, y llegan allí a resolver enigmas, les cuesta resolver enigmas de este tipo, o ella que dice, uy, esto lo vi yo en una película. Eso, a ver, es poco creíble, y a mí me sorprendió cuando vi la película porque podían haber buscado otros. Parece ser que lo que hicieron fue que eran enigmas conocidos,
para estar más en sintonía con el público. Pero bueno, vamos a ver cuál es la película en la que salía el enigma. Alguien ha ido cambiando mis marcas. ¿Qué lugar tan horrible es este? ¡No es justo! ¡Exacto! ¡No es justo! Pero eso es solo a medias. Hace un momento esto era un callejón sin salida. No, donde no hay salida es detrás de ti. Sigue cambiando. ¿Qué se supone que debo El hacer? único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva una muerte segura. ¿Cuál es cada una? No podemos decírtelo. ¿Por qué no? No lo sabemos. Pero ellos sí. Oh, pues se lo preguntaré a ellos. No nos lo puedes preguntar a nosotros, solo a uno. Es una de las reglas y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Es otra de las reglas. Él siempre miente. No es cierto, yo digo la verdad. ¡Oh, qué mentira! Él es el mentiroso. No. Muy bien, responde sí o no. ¿Me diría él que esta puerta es la que lleva al castillo? Sí. Entonces, la otra puerta es la que lleva al castillo y esta lleva una muerte segura. ¿Cómo lo sabes? Él podría haber dicho la verdad. Pero entonces tú no la dirías. Si me has dicho que él diría sí, sé que la respuesta es no. Pero yo podría haber dicho la verdad. Y él habría mentido. Así que si me dices que él dice sí, la respuesta sigue siendo no. Un momento. ¿Es cierto eso? No lo sé, nunca lo he comprendido. No, es verdad, lo he descubierto. Antes no lo habría logrado. Creo que me estoy volviendo más lista. Esto es pan comido. Pues no lo he parado, lo del bucle. Vale, bueno, ¿conocéis la película? Alguien ha ido cambiando mis marcas. Es ¿Qué dentro lugar del tan horrible laberinto. es este? No es justo. ¡Exacto! ¡No es justo! Pero eso es... La película es dentro del laberinto y bueno, pues es una película que tiene bastantes cosas de matemáticas. No sé si al final, no lo he puesto porque no iba a hablar de enigmas, pero al final salen, por ejemplo, escaleras de Penrose, que también se repiten, son estas escaleras que se sube por un sitio y uno acaba por abajo, son bastante mágicas. Escher utiliza mucho las escaleras de Penrose en los grabados y es una película, si no la habéis visto, curiosa. Y ahí, bueno, ¿cómo funciona? Quería poner este enigma y hablar de un matemático que es en el que se dice que estaba basado, es Raymond Smullyan. Después lo veremos. Como va muy rápido, y a mí hago también una crítica, no pensaba el resolver enigmas, voy a ir resolviendo algunos y luego, bueno, pues va a quedar, al final quedará algo pendiente. Pero este, por ejemplo, este es el esquema de qué es lo que ha dicho ella en las charlas. A mí, por ejemplo, no me gusta ver vídeos en Internet para aprender a hacer cosas porque tengo que ir a la velocidad del que hace el vídeo. Y cuando uno hace problemas en matemáticas, yo creo que es mejor leerlos y ir a la velocidad que tú necesitas para comprender. Ahí lo ha dicho ella, la explicación que da es correcta, que veremos algún otro ejemplo luego de explicaciones que no son correctas en las películas, pero bueno, ¿qué es lo que hace? Ella dice, ¿qué me diría el otro guardia si le pregunto qué puerta me lleva a la libertad? Bueno, en el ejemplo vamos a suponer que la puerta amarilla es la que me lleva a la libertad, la puerta azul la que me hace matar. Entonces, el que miente, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues vamos a ver. Yo le estoy preguntando a el que miente. Entonces, el otro guardia, lo que me diría, como es el que dice verdad, me va a decir que la amarilla, ¿no? Entonces, el que miente, ¿qué es lo que me tiene que contestar? Que es la puerta azul. Vale, efectivamente. Ahora, en el otro caso, si estoy preguntando al que dice la verdad, el que dice la verdad
bueno, tengo que ir a ver, va a decirme la verdad, tengo que ir a ver qué me diría el otro. El guardia, el que miente, me va a decir que el que miente me va a decir que el azul, y el que dice la verdad, como dice la verdad, pues va a decir la azul. Es decir, que en cualquiera de los dos casos, haciendo esa pregunta, claro, lo raro es cómo lo ha conseguido hacer la chica esta tan rápido. En cualquiera de los dos casos, haciendo la pregunta, llegaría a la puerta azul. Y sé que es mentira, entonces lo que tengo que hacer justamente es la contraria, sería la amarilla, la que tengo que elegir. Bueno, el autor es Raymond Smullyan, también era mago aficionado. Es Raymond Smullyan, donde viene este tipo de pasatiempos, por si lo queréis leer. Bueno, tiene unos cuantos libros, aquí hay solo puestos 5, pero debe tener como 20, 25 libros. También tiene libros sobre lógica matemática, tiene un libro sobre, al final él era taoísta, también, bueno, es un escritor prolífico y un experto pianista. Yo he tenido la suerte de poder conocerlo, y aquí el que está puesto en medio, que se llama Caballeros, Bribones y Pájaros Egocéntricos, es un libro en el que todos los acertijos son del estilo del que hemos visto. Los caballeros siempre dicen la verdad, los bribones siempre mienten, y los pájaros pues vuelan y unas veces dicen la verdad y otras veces mienten. En general, todos sus libros, este en concreto me parece que es más parecido, este acertijo, a uno que viene en el primero, sí, en el de ¿cómo se llama este libro? Y es, bueno, pues veis que las matemáticas también salen en el cine. Este es una cosa curiosa, esto me cuesta leerlo, pero este se llama, si busquáis por internet, el acertijo más difícil del mundo, es este de aquí. Os cuento, bueno, lo voy a leer y sé que es un horror de transparencia, pero es que si no lo hago a ese tamaño de letra no la leo. Dice: 3 dioses A, B y C son llamados en algún orden verdad, falso y aleatorio. Verdad siempre habla expresando la verdad, falso siempre habla expresando algo falso. Pero la respuesta de aleatorio es completamente aleatoria, pudiendo ser verdadera o falsa. Su tarea es determinar las identidades de A, B y C preguntando 3 preguntas cuya respuesta es sí o no, y cada pregunta se debe formular a un único dios. Los dioses entienden el español, pero contestarán todas las preguntas en su propio idioma, en el cual las palabras para sí y no son da y ja, en algún orden. Usted no sabe qué significado se asocia a cada palabra. Bueno, con ese enunciado se supone que tenemos que resolverlo. Bueno, os dejo... a ver, la cosa es, no sabemos si estoy hablando al que me miente, al que me dice la verdad o al que va aleatorio, y encima no entiendo el lenguaje en el que me está respondiendo. Bueno, pues se puede resolver con las 3 preguntas. Esto no sé cómo lo he pasado. A ver, permitir. Vamos a ver si nos lo abre. Ah, mira, sí. Hay suerte. Bueno, pues si tenéis ganas de verlo, yo luego la presentación no sé si se van a compartir, yo si no la compartiré por Twitter o algo así. Uno puede leer aquí la idea, y esto es justamente la solución. Primero le pregunta A si es el aleatorio, ahí hay unos casos. Bueno, en realidad lo que ocurre es que hay tablas de verdad. Esto es la secuencia de 3 preguntas que se podrían hacer. Entonces el problema tiene solución, y es, yo creo que interesante y curioso, primero pensar un rato en él, y luego, bueno, pues si en caso de emergencia, para que no os cree ninguna inquietud, el poder llegar a ver la solución. Bueno, me cambio de película. Esta quizás la conocéis, sabéis ya lo que va a salir, casi seguro. Pero bueno, por si hay alguien que no, y además luego, como voy a hacer otra cosa, pues la voy a poner. Esta es, me parece que vamos ya por el 4, ¿no? Esta es la película 4. Sí, justo. Bien, a ver, démosle a Ben la oportunidad de sumar puntos, ¿os parece? A esto lo llamaremos el problema del presentador de concursos, ¿de acuerdo? Ben, imagina que vas a concursar y se te ofrece elegir entre 3 puertas distintas, ¿de acuerdo? A ver, tras una de estas puertas hay un coche nuevo, tras las otras 2, cámaras. ¿Qué puerta elegirías, Ben? La número 1.
La número 1. Ben elige la puerta número 1. Ahora, el presentador, que por cierto sabe lo que hay detrás de todas las puertas, decide abrir otra puerta. Digamos que elige la número 3. Tras la cual aparece una cabra. Y ahora, Ben, el presentador va y te dice: Ben, ¿sigues con la puerta número 1 o la cambias por la 2? ¿Te interesa cambiar de puerta? Sí. Espera. Recuerda que el presentador sabe dónde está el coche, así que ¿cómo sabes que no intenta engañarte? ¿Y si utiliza la psicología al revés para que elijas la cabra? Bueno, en realidad no me importaría, porque mi respuesta está basada en la estadística, en el cambio de variable. ¿Cambio de variable? Te ha hecho una simple pregunta. Es que eso lo ha cambiado todo. Ilumínanos. Cuando dijo por primera vez que eligiera una puerta, tenía un 33,3% de hacer la elección certera. Pero cuando se ha abierto una de las puertas y puedo volver a elegir, ya tengo un 66,7% si elijo cambiar. Así que escojo la puerta número 2 y gracias por ese 33,3% más de ventaja. Exacto. Chicos, recordad, si no sabéis qué puerta debéis abrir, siempre tened en cuenta el cambio de variable. La mayoría no cambiará de puerta por paranoia, miedo, emociones, pero el señor Campbell ha dejado sus emociones de lado y sencillamente ha permitido que la matemática meta su culo en un coche nuevo. Bien, a ver, démosle a Ben la oportunidad de sumar puntos. Bueno, esta película es 21 Blackjack. Es una película que no... A mí me gustó. Pero como película está entretenida, habíamos quedado que querer ver aquí. Pero la explicación que han dado de esto, vamos, deja mucho que desear. Ahora hablaremos de la explicación. Eso es también otro de los problemas que ocurre cuando en las películas salen matemáticas. Por cierto, que aquí el profesor de matemáticas es malo. Hago un pequeño revelación, iba a decir una palabra que no debo. Anunciar el final y bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. No es exactamente lo mismo, pero tengo, sí, me voy a mover. Yo tengo aquí 3 cartas, y este no ha saltado, pero ahí, ya está. Aquí en el sombrero tengo 3 cartas. Las cartas que tengo, una carta es azul por los 2 lados, ¿vale? Otra carta que tengo es roja por los 2 lados. Bueno, en realidad son cartas que las he pegado y la carta tercera es esta. Una que es roja por un lado y azul por el otro, ¿vale? Esas son las condiciones de contorno. Se ve que se ha pasado demasiado tiempo en la mochila. Vale, entonces yo las voy a poner, las voy a mezclar y voy a preguntaros a ver qué pensáis ¿cuál es el color de la carta que... Coge una y mírala solo por el lado que sale. A ver, por el lado que sale, no veas lo que hay abajo. Vale. ¿Tú qué crees? La carta, que estamos viendo el color azul, ¿vale? Entonces, si las 3 cartas, esa puede ser o la que es azul por un lado, y por el otro también azul, o es azul por un lado y por el otro lado es rojo, ¿no? Entonces, la probabilidad que tenemos de acertar el color de la carta de abajo, como ya sabemos que es azul, será o azul o rojo al 50%, ¿no? En principio, ya veremos las cuentas, ¿no? ¿Qué color crees que hay debajo? ¿Apuestas alguno? Es 50%, nos da lo mismo. Rojo, vamos a ver. A ver. Ay, pues no, pues era azul. Las voy a mezclar otro poco y me voy a acercar. Me voy a acercar para otro lado. Es que lo que no sé es yo me muevo y la cámara me sigue, ¿no? Más o menos. Me voy a poner lejos para que haya ángulo. Coge. No mires y coge una por donde... ahí, ya, ¿vale? Mira solo uno de los... vale. Uy, azul otra vez. Ya no repito el rollo de antes. ¿Tú qué crees que hay por abajo? Rojo, a ver. Pues mira, otra vez azul, habéis cogido la misma. No es que esté haciendo truco y que siempre crea que saquéis la misma, ni... Eso, las voy a mezclar.
ahí, yo no sé cómo están, pero bueno, vamos a coger una. ¿Vale? Miramos solo un lado, lo importante es ver solo un lado. Vale, uy, rojo. ¿Qué crees que habrá al otro lado? Rojo. ¿Y por qué? Ah, vale, porque claro, estamos al 50%, nos da igual, o es rojo o es... Vale, a ver, ¿qué hay? Ay, mira, azul. Pues, mira, hemos hecho... Esta vez hemos fallado también, hemos hecho 3 cosas, vale. No es el mismo resultado, esto que hemos puesto, pero justamente ha salido lo que tenía que salir. Cosas distintas. El experimento lo hemos hecho 3 veces, muy raro es que pasara esto, pero bueno, ha pasado. Hay una cosa en matemáticas que se llaman las leyes de los grandes números, y si aquí nos hubiéramos tirado, en vez de terminar ahora en un rato, nos hubiéramos tirado una semana entera sacando cartas, veríamos cómo las frecuencias se aproximaban a lo que realmente tiene que salir. Ahí es la importancia, eso es lo bueno, sí. Aunque los matemáticos estamos por ahí, pero el experimento es totalmente reproducible. Y entonces, y cuanto más reproducible, más nos ayuda, cuantas más veces lo reproduzcamos, entonces esto lo podríamos estar viendo siempre. Bueno, voy a poneros la solución de lo otro, y ahí luego volveré a esto. ¿De dónde sale lo otro? Lo otro es lo que sale en la película, salen estos 3 personajes importantes. El primero es Monty Hall. Monty Hall era un presentador de la televisión americana. Pues más o menos venía a ser como Mayra Gómez Kemp al final del 1, 2, 3, o antes Kiko Ledgard, o Jordi Estadella, o bueno, o quien fuera. Es que a mí me gustaba el 1, 2, 3. Entonces, al final, si recordáis el 1, 2, 3, lo digo por poner referentes de lo que conocemos en televisión, al final quedaban 3 regalos. Eran los 3 últimos regalos. La dinámica cambiaba un poco con respecto a lo que ocurre aquí en este problema, pero en los 3 regalos finales normalmente siempre había un coche, se quedaba, bueno, en algún momento había un regalo malo que era la calabaza, y otra cosa. Aquí en España lo que hacía la presentadora, yo digo porque la época que más he visto era la de Mayra Gómez Kemp, era que ofrecía dinero para no revelar que estaba detrás escondido en las puertas. Aquí este señor lo que hacía era, había 3 regalos, al final normalmente quedaba un coche y 2 cabras. Eran los regalos que se escondían, había 3 puertas, y entonces tú tienes que elegir, el concursante elige una puerta, él lo que hace es que esa no la abre, porque abre otra de las 2 que quedan, que no ha elegido, y abre, claro, siempre una que tiene una cabra. Entonces le dice, vale, ¿ahora qué haces? ¿Te quedas con la que habías elegido al principio o te quedas con la que sigue cerrada, que no era la que habías elegido tú? Entonces, claro, en principio, pues lo que se pensaba, y ahora contaré por qué es por lo que pasó esto, lo que se pensaba es, pues claro, en esas condiciones, en una hay un coche y en otra hay una cabra, lo mismo que os he dicho yo hace un rato, 50% de probabilidad, pues da igual que la estrategia. Bueno, pues alguien escribió, la señora que hay a la derecha, esa señora es Marilyn Vos Savant, que tiene el récord de cociente intelectual. No sé yo esas cosas cómo se miden, pero bueno, parece que está certificado, que fueron, y tiene un récord Guinness. Entonces escribe una columna en la revista Parade, en Estados Unidos, y la columna se llamaba Ask Marilyn, pregunta a Marilyn, y alguien le pregunta el problema que cuál era la mejor estrategia o que si pasaba algo con el problema de las 3 puertas de Monty Hall. Y entonces ella dijo que la mejor estrategia no eran 50%, sino que la mejor estrategia era cambiar la puerta. Cuando tú eliges una, él te abre otra, y entonces a la segunda vez que te pregunta, debes cambiar la elección. Eso es lo que contestó ella. Entonces empezaron hordas, recibió hordas de cartas en la sección de cartas al director de la revista, diciendo que eso estaba muy mal, que tendría mucho cociente intelectual, pero que
que en matemáticas la probabilidad era un medio y que no necesitaba cambiar. Y bueno, y eso fue así, se montó un follón enorme, hasta que le llegaron a preguntar al señor de abajo. El señor de abajo, ese también tiene otro récord, no Guinness, porque no entraba para eso, pero es el matemático que más artículos científicos ha firmado, Paul Erdős. Era un tío muy curioso, no tenía casa. Lo que iba yendo de casa de amigos en casa de amigos matemáticos, estaba allí 2 o 3 meses, publicaban a lo mejor 20 o 30 artículos y se iba a casa de otro. Y esa era su vida, y es así. Luego, bueno, pues entonces a él le contaron la historia del problema y él dijo, ¿siempre da esa segunda oportunidad? Y dijeron, sí, la regla del problema es así. Y dijo, entonces Marilyn Vosavant lleva razón. Y ya cuando Paul Erdős dijo que llevaba razón, ya fue cuando se calmaron todos los matemáticos. Es decir, que los científicos, pues hay veces que también se equivocan, y además la probabilidad y la estadística, sobre todo la probabilidad, es muy difícil de manejar, es muy antiintuitiva. Yo ahora, pues una de las manías que tengo es, cuando doy charlas a jóvenes, es decir, y a profesores de secundaria, que deberían incidir más en probabilidad, porque es que al final al ciudadano normal lo que le interesan muchas cosas, pero desde el punto de vista matemático, más que integrar o otra cosa así, lo que le interesa es tener unas ciertas nociones de geometría y unas ciertas nociones de probabilidad, y eso debería estar en la enseñanza obligatoria, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, este señor terció, y bueno, ¿por qué eso que es antiintuitivo era así? Bueno, a Gardner ahora volveré. Esto es la solución. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que vamos a suponer siempre es que la puerta que elige el primer concursante es la puerta 1. Como yo las estoy nombrando como quiera, voy a renombrar a las otras 2, ¿vale? Entonces, en el primero de los casos, si el concursante elige la puerta 1, yo creo que es... Bueno, no sé cómo se da el láser. Aquí, ahí, vale. Si el concursante elige la puerta 1, obviamente lo que va a hacer Monty Hall es abrir la puerta 2. Entonces el concursante se tiene que quedar o con la 1 o con la 3. Si se queda con la 1, pierde. Si cambia y se va a la 3, gana. ¿Vale? Caso 2, que la configuración fuera esta. El concursante, hemos quedado que siempre va a elegir la 1. Entonces, él elige una que tiene cabra. El Monty Hall lo que va a hacer es enseñarle la 3, no le va a enseñar la 2. Entonces, si el concursante se mantiene, pierde. Y si cambia, gana. El único caso donde el concursante, si cambia, pierde, es este. Es, si el concursante elige donde estaba el coche, Monty Hall le va a dar igual, va a enseñar o la 2 o la 3. Y es el único caso en el que si cambia, pierde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cambiando de elección gana 2 veces y manteniéndose solo gana 1. La probabilidad, la estrategia lo que nos dice es que sería mejor cambiar, en el caso del problema de Monty Hall. ¿Y por qué es por lo que pensábamos que era 50%? Porque se nos olvida un detalle, y el detalle que se nos olvida es que Monty Hall no abre una puerta al azar. Monty Hall sabe lo que está abriendo, y entonces y nosotros hemos hecho la elección, además, la primera antes de que hubiera abierto. Bueno, pues lo que he hecho yo con las cartas es más o menos lo mismo, es equivalente, pero matemáticamente yo creo que es más fácil de explicar. Aquí lo que ocurre es que si cogemos una, me voy a acercar, coge una cualquiera. Vale, esa ha salido por ese lado azul, y por el otro, ¿qué crees que hay? Rojo, vamos a ver. Pues mira, esta vez había rojo. Vale, enhorabuena, porque me parece que eres el único que ha acertado. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? La estrategia, la buena, sería decir, si yo veo azul, elegir que por abajo hay azul. En este caso. ¿Por qué? Bueno, pues es muy simple. Olvidaos de qué es lo que veis. Voy a hacer la pregunta en otros términos. ¿Qué es lo más probable? ¿Sacar una carta que es por los dos lados igual o la carta que es distinta? La que es por los dos lados igual.
Es decir, si yo saco esta y veo azul, como lo más probable es que saque la que por los dos lados es igual, pues por el otro lado debería ser azul. Bueno, ha sido rojo, pero hablábamos antes de los grandes números. Justo antes lo que había ocurrido es que nos habían salido en dos casos cartas que eran iguales y en uno de los casos una de las que era distinta. Bueno, esto de ahí es el problema, se conoce, este es del siglo XIX, la versión de las cartas, en vez de con cartas era con cajas que contenían una moneda de oro y una moneda de cobre. Es el problema de las cajas de Bertrand. Y la versión de las cartas se debe precisamente a Martin Gardner, que además es la persona que formuló el problema de Monty Hall sin Monty Hall. En el 1959 publica, se llama El problema de los tres prisioneros, y las ideas que hace es justamente lo mismo. Viene en este libro, que por cierto no está en castellano. Este es el segundo libro de Scientific American de puzzles y problemas de Martin Gardner. A todos los que os gusten los problemas matemáticos, Martin Gardner es, bueno, pues, la fuente de todo. Esto no es una película, pero casi. Eran telefilms de la serie Colombo, no sé si lo habréis visto, y en realidad es como si fueran películas, porque cada capítulo de Colombo duraba casi 2 horas. Y en este, pues plantea también un problema bastante curioso. Ese es el zinc. No lo tengo. Bueno, vale, pero aunque no lo tenga, pues no lo tengo. Os vais a quedar con las ganas de ver el problema de Colombo. Se me ha olvidado el ponerlo al cambiar de ordenador. Bueno, os lo cuento, sí. No, os podría poner otra versión. Tengo el pendrive, sí, pero vamos a ver, en el pendrive ¿qué hay? El pendrive, es que esto de usar... Sí, pero no le he pasado, me parece que al pendrive he pasado... bueno, está en inglés, está en YouTube, así que me parece que va a ser la mejor opción. La idea es un problema, y esto se llama Colombo Coins Riddle, YouTube. Ese es, ahí, Colombo. Y es este, vale, pues voy a ponerlo y ya con esto... I'm going to give you the puzzles that the guy on the show, on the Colombo show Sunday night, gives the Colombo. ¿Por qué no sale el que...? Es que es este, el señor de barbas. I'm going to give you the puzzles that the guy on the show, on the Colombo show Sunday night, gives the Colombo. Os puedo poner el mismo problema. Vamos a hacer otra versión. Esto es que ya he llegado a la media hora. Vale, es el mismo problema. Esto es cuando la Real Sociedad Matemática, en el centenario de la Real Sociedad Matemática Española, se hizo una serie de problemas y uno era... Bueno, lo presentaban diferentes personas y este lo presentaron unos niños de la Alameda de Osuna. Buenas tardes, nos ha tocado a nosotros presentar el desafío de esta semana. Tenemos 6 cajas con 13 tornillos cada una. En 3 de las cajas los tornillos pesan 6 gramos cada uno. Y en las otras 3 cajas los tornillos pesan 5 gramos. En cada caja los tornillos pesan lo mismo, en todas las cajas son iguales. También a nuestra disposición tenemos una báscula de precisión, no una balanza, donde podemos pesar todos los tornillos que queramos. Y el problema es... ¿cuál es el mínimo número de veces que necesitamos utilizar la báscula para saber en qué cajas están los tornillos que pesan 6 gramos? ¿Y de qué manera se haría? Os deseamos mucha suerte y esperamos vuestras respuestas. Pues eso mismo era. Lo que en el caso de Colombo había bolsas con monedas de oro y había una bolsa que tenía las monedas falsificadas. Entonces,
Así, sí, quedan 2 transparencias. La idea era exactamente la misma y lo que pide es el procedimiento para hacer eso. No voy a dar la solución, que nos llevaría un tiempo, pero si queréis buscarlo, precisamente lo que tenía era el enlace para que los alumnos del Instituto Alameda de Osuna os iban a dar la solución de cómo se hacía. Bueno, pues es curioso porque Colombo aparecía también ahí. Esa serie se estuvo emitiendo entre 1971 y 2003, ahí es donde viene versión vídeo, son los niños del Instituto Alameda de Osuna, versión papel, con los desafíos matemáticos de la Real Sociedad Matemática Española, se hizo un libro que se llamaba Desafíos Matemáticos, publicado a medias por SM y la RESME, la Real Sociedad Matemática Española, y ahí está también la solución por si lo queréis consultar. Y luego una serie de lecturas recomendadas. Lecturas recomendadas, voy a comentar primero los 2 últimos que están puestos, son 2 libros sobre matemáticas y cine, que uno es de José María Sorando, un profesor de Zaragoza, el otro es de Alfonso Población, un profesor de Valladolid, y viene, bueno, pues diferentes cositas de matemáticas que salen en diferentes películas. Y luego todo lo demás, es una bibliografía sobre puzzles matemáticos. Yo a quien os recomiendo es a Martin Gardner, que ya lo habíamos dicho antes. El libro del medio, bueno, pues son, como dice su título, son problemas parecidos a los que hacía Martin Gardner, pero para personas que se aficionen a los puzzles matemáticos. El primero es la Biblia sobre los puzzles matemáticos, es un análisis de Roseball y Coxeter, y hablan muchos problemas antiguos. Estos vienen, bueno, pues en el libro Abaci de Fibonacci ya salen, en De Viribus Quantitatis de Leonardo da Vinci y Luca Pacioli aparecen también puzzles y enigmas matemáticos. Entonces es algo que ha llamado siempre la atención. Y a hoy día, de hecho, bueno, pues una de las atracciones que más interés tienen son las escape room, que en el fondo lo que se hace son puzzles matemáticos, y yo creo que han empezado a aparecer bastante después que la habitación de Fermat, que era con la película con la que empezábamos. Entonces, bueno, pues simplemente terminar como empezábamos. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, comentario, bueno, pues a través de las redes, del blog o eso, pues me lo hacéis. Y ahora mismo, pues si nos queda un tiempo, también encantado de responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas. Estás preguntando mucho, ¿eh? Te vamos a quitar el micro. Eso se trata, ¿eh? Hombre, claro. A ver, que no sea muy difícil. Sí, en una de las diapositivas que presentó Andrés, ¿no? Andrés, que ponía a los matemáticos a la cabeza de lo que es la reproducibilidad y la eficacia en la comprensión de los fenómenos. Una cuestión que me resulta curiosa, que no sé cómo se hace, es que cuando un matemático hace investigación, ¿cómo lo hace? Porque no aplica el método científico que se aplica para las ciencias experimentales, ¿o sí? A ver, ahí entramos en cosas de filosofía, porque hay algunos que dicen que la matemática no es una ciencia, sino es un lenguaje, es el lenguaje en el que se escribe la ciencia. Efectivamente, la investigación en matemáticas es deducción. También hay ensayo y error, y más ahora. Hoy día, por ejemplo, pues la tendencia fundamental de la matemática, ahora que están los Big Data tan de moda y los científicos de datos, esos sí que usan ensayo y error, hacen modelos, los ajustan a los datos, pero sí que es cierto que hasta ahora, debido a que tenemos las herramientas de los ordenadores, pues antes prácticamente lo que se hacía era partir de deducción. Entonces es una forma diferente, pero sí que se hace una deducción, se hace una experimentación de otra manera, porque lo que haces es ver casos, y lo que es muy importante es la intuición. Las frases que antes ponía también Andrés sobre la serendipia, después de haber leído muchos casos, uno se hace la idea de cómo puede atacar un problema. Normalmente las parcelas, aunque parezca que es algo muy abstracto y que hay muy poca cosa en matemáticas, un matemático o investigador de alto nivel de un área
no es capaz de entender lo que está haciendo el compañero del despacho de al lado, porque hay muchísima especialización. Entonces, depende de la rama por la que se tire, cuesta. Pero vamos, fundamentalmente, en matemáticas hay otro problema, que en las demás ciencias tampoco ocurre, y es, por ejemplo, el matemático tiene la soledad del matemático, porque en un laboratorio de, bueno, el físico teórico primo hermano, ¿no? Porque en un laboratorio de química, pues hay un equipo, porque si no los experimentos no salen. Pero en matemáticas uno sí que se encierra, el modo de trabajo. Es muy importante en matemáticas ir a los congresos, porque es cuando hablas con otros colegas y compartes ideas y puedes aprender, pero uno se encierra y ve si funciona en algunos casos. Que para sitios donde debería funcionar, entonces, en algún modo se hacen experimentos. Con ciertos espacios de un cierto tipo, crees que esa cosa es cierta. No te sale, pues ya tiras y vas mirando por otro lado. Lo bueno que tiene matemáticas es que puedes ir añadiendo hipótesis. Entonces empiezas a meter hipótesis, restringes el problema y al final, bueno, pues consigue resultado. Pero sí, no es cierto, funciona totalmente distinto a otras ciencias experimentales.